Esta es una parte muy importante de la ira de Dios que parece que no fuera un atributo, ¿no? Cuando uno lo ve, la ira de Dios como un atributo. Yo les dije incluso que solo algunos escritores tienen la ira de Dios como un atributo, pero ni W. Tozer, que también yo he tomado algunos conceptos de él que tienen mucha sustancia, ni Martin Lloyd Jones, que también tienen los atributos. Ellos tienen libros donde hablan de los atributos, ni ellos lo tienen en sus estudios como atributos de Dios, como la ira de Dios como atributo que utiliza aquí nuestro hermano Pink. Solo Packer, ¿te acuerdas que les dije algo, no? Al respecto, no sé si se los dije en su libro del conocimiento del Dios Santo. Podemos encontrar algo importante que él desea, que él desglosa ahí. Packer es un libro muy bueno, el conocimiento del Dios Santo. Por ejemplo, para empezar, él pone que la palabra ira, ¿sí lo comenzamos o más bien terminamos más bien el otro, verdad? Terminamos el otro, ¿verdad? Es cierto. La palabra ira puede definirse como enojo o indignación. Enojo o indignación. Enojo y también indignación, perdón. Pero es un enojo o una indignación también intensa y profunda. El enojo se define como el desagrado, el resentimiento y el profundo antagonismo que se experimenta ante la presencia de los daños ocasionados, por ejemplo, o los insultos. La indignación es el enojo justo que produce la injusticia y la bajeza, ¿no? Entonces, que producen pues la injusticia. Cuando uno ve, por ejemplo, todo lo que está pasando, tú ves, no sé si tengas esa ira de repente cuando ves tanto pecado y tanta porquería que podemos ver en los medios de comunicación. Es algo horrible realmente. Y no solamente me refiero a las cosas que digamos profanas y inmorales, sino también contra el Dios Altísimo. Todo lo que se habla y todo lo que se dice contra el Dios Todopoderoso es indignante. No sé ustedes, ojalá podamos estar todos en un mismo sentir, porque realmente sí hemos llegado a tener ira nosotros. Bueno, pues sí, porque es parte de lo que también, acuérdense que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y el carácter santo de Dios también fue transferido hacia nosotros, ¿no? Y entre ellos también está la ira, pero, o sea, la indignación por el pecado, por esta maldad tan terrible que hay en el mundo, ¿no es cierto? ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Es horrible, es horrible. Entonces, eso es lo que produce realmente la ira, todo el pecado, el enojo. Entonces, tal es esa la ira. Y la ira nos informa la Biblia que es realmente un atributo de Dios. La costumbre moderna en toda la iglesia cristiana es la de restarle. Mira, eso es lo que está sucediendo desde hace tiempo, pero bueno, desde que es humanidad. Pero en todo caso podemos verla en nuestro tiempo, contemporáneamente, que la iglesia cristiana es le está restando importancia a este tema, porque precisamente los temas actuales que se explican o que se llevan a cabo o que se predican son temas superficiales, sin fuerza, sin poder y por supuesto sin contenido bíblico, y entre ellos
Jamás se va a mencionar la ira. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Por supuesto, el hermano MacArthur lo tiene muy presente cuando se habla de infierno. Pues es algo ofensivo, ¿no es cierto?, para la audiencia. Entonces, muchas iglesias no hablan de eso, de la condenación o de infierno, y tampoco de ira, de la ira de Dios. No les conviene, ¿no? Qué horrible, ¿no? Esos son temas que no se tocan en los púlpitos. Los que todavía creen en la ira de Dios hablan poco de ella, porque no todos creen tampoco, ¿eh? ¿Sabían eso? No todos creen. Tal vez no le dan mayor importancia a un mundo que se ha vendido descaradamente a los dioses de la codicia, el orgullo, el sexo y la autodeterminación. La iglesia sigue hablando con desgano, dice aquí, no sé si tomé estas notas de hermano Ping o de Packer. Creo que Packer lo voy a ver más adelante. Pero Ping lo dice así, lo expresa así: a un mundo que se ha vendido descaradamente a la codicia, a los dioses de la codicia, el orgullo, el sexo y la autodeterminación. La iglesia sigue hablando con desgano acerca de la ira de Dios y de la bondad de Dios. O sea, de los dos polos así tan opuestos, ¿no?, que aparentemente son opuestos a nuestra vista, pero van unidos. La bondad y la ira de Dios son paralelos. No solamente Dios actúa con gran misericordia hacia el perdido, ¿no?, la gracia común que manifiesta hacia todos los pecadores. Mira, es una gracia común, y sin embargo también la ira de Dios está sobre ellos, ¿no? ¿No es cierto que entonces está paralelo la bondad de Dios tanto como la ira de Dios? Entonces, no hablan nada sobre juicio, por ejemplo. La gente no habla nada, las iglesias no hablan del juicio de Dios. ¿Cuántas veces en los 12 meses transcurridos ha oído el lector un sermón sobre la ira de Dios? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para hablar de un sermón de la ira de Dios? Dice Pink. Casi no se habla de eso. No se tiene presente eso. ¿O cuántas veces, si se trata de un ministerio de evangelio, has predicado sobre ese tema? Obvio que ya si el evangelismo en sí, el evangelio es ofensivo, imagínate si hablas de la ira de Dios, ¿no? Imagínate si hablas del juicio de Dios. A todos los quieres mandar al infierno, ¿no? Bueno, todos íbamos para allá. No, ya sé, estoy diciendo, ahora sí que la gente no habla de eso. Estoy diciendo que no se acostumbra a hablar de la ira de Dios, no se acostumbra a hablar del juicio de Dios, pero hay que hablarlo. Es cierto que hay una llave, ¿no? Hay un inicio para entrar pues con la persona y tener un diálogo y poder platicar del evangelio. Por supuesto que hay una forma de manifestarse hacia ellos, ¿no? Tampoco vas a llegar y estás condenado y vas a llegar como Juan el Bautista, ¿no? Cuando llegó con el pueblo de Israel ahí, raza de víboras, ¿no? ¿Te imaginas? Pues no vas a llegar así, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? No estaría mal tampoco. No estaría mal. En ese sentido, no estaría nada mal que hablaras así. Pero, ¿ves? Otra vez volvemos al punto. Se ha menguado esa expresión o esa, si no expresión, esa forma de trabajar y es forma de predicar y demostrarles la verdad de Dios hacia todos los demás. Entonces tienes que hablar forzosamente de la condición del pecador, ¿no es cierto?
porque de otra manera, ¿de qué se van a arrepentir? No hay forma de que ellos entiendan, o sea, que están en pecado. No hay forma de que ellos entiendan que son pecadores y que están fuera de la gracia de Dios, si no se arrepienten. Entonces, ve tú eso, piénsalo y date cuenta de lo tremendo que se ha menguado todos esos aspectos que Dios ha dicho y lo dice claramente en su palabra. Entonces, casi no oímos hablar de ese tema. El hecho es que el tema de la ira divina se ha convertido en un tabú, dice aquí Pink, en un tabú, y se ha acomodado de tal modo que jamás mencionan la cuestión. Y lo dice él: haremos bien en preguntarnos si está bien que así sea, porque la Biblia obra de una manera muy diferente. Es fácil imaginar que el tema del juicio divino no deba haber sido nunca muy popular, y sin embargo los escritores bíblicos se refieren al mismo constantemente. Constantemente. Una de las cosas más notables sobre la Biblia es el vigor con que ambos testamentos destacan la realidad y el terror de la ira de Dios. De hecho, si te pones a escudriñar y si sabes acerca de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Nuevo Testamento, que se le llama profetas mayores y profetas menores en todo a lo largo del Antiguo Testamento, cuando el pueblo realmente estaba en pecado, estaba realmente revolcándose, estaba adorando a los Baales. Tú ves en todo el contenido bíblico del Antiguo Testamento que Dios mandaba un profeta ahí para que les dijera: no hagan eso, ni hijos míos. Eso es lo que les dijo Elí. Los hijos de Elí andaban revolcándose con algunas mujeres en el mismo templo, y Dios los mató instantáneamente. Pero mientras estaban haciendo barbaridad y media, Él les decía: no hagáis eso, hijos míos. Pero ¿qué es lo que hace Dios cuando manda realmente un profeta? Cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel estaba en pecado. Mira, exactamente como Juan el Bautista llegó en el Nuevo Testamento: raza de víboras, pecadores, para juicio, todos. La ira de Dios está en ustedes. O sea, se han desviado de la palabra de Dios. O sea, no hablaba con suavidad, es a lo que me refiero. Ningún predicador debería de hablar con suavidad, y menos en este tiempo. Actualmente se trata de tener la iglesia llena. Bueno, pues vean, no hables nunca de infierno, no hables nunca de la ira de Dios, para que tengas lleno ahí, ¿no? Pero no vamos a jugar con eso. Cuando he estado estudiando todos los conceptos de estos hermanos que escribieron de la ira de Dios, del juicio divino, me doy cuenta que así es como debería de predicarse. No importa si la gente se ofende, ya de por sí el evangelio, ya lo hemos dicho, es ofensivo. Entonces dice aquí, continúa diciendo: es fácil imaginar que el tema del juicio divino no debe haber sido nunca muy popular, y sin embargo, bueno, ya les dije, los escritores bíblicos se refieren a eso constantemente. Una de las cosas más notables, bueno, ya se los leí esta parte, es que Dios no para de hablar acerca del terror de su ira. Una mirada a la concordancia nos va a revelar, dice él, que en las escrituras hay más referencias del enojo, hay más referencias de la ira de Dios, hay más referencias de su furor que de su amor y de su benevolencia. Vamos a ver entonces lo que nos quiere enseñar la palabra, ¿no? Este atributo menos mencionado en los estudios y hasta en los sermones, la ira de Dios. Tenemos también algunos comentarios de MacArthur y, por supuesto, sin faltar
el famoso sermón predicado en julio de 1741, llamado Pecadores en manos de un Dios vivo, de un Dios airado, del famoso Jonathan Edwards, que vamos a estar mencionando esa parte, vamos a estar estudiando ese sermón tan famoso, ¿no? Todo eso lo vamos a estudiar porque aunque estamos casi por terminar los atributos de Dios, hay bastante material, a pesar de que Tozer y algunos que les dije, Martin Lloyd Jones, no lo mencionan como un atributo, de hecho, ni lo mencionan siquiera, pues a pesar de todo hay muchísimo material para seguir adelante con este atributo maravilloso. Y es maravilloso porque viene el equilibrio. ¿Me entienden? ¿Me explico? El equilibrio. Si no hubiera la ira de Dios, entonces no va a haber nunca infierno, entonces nunca habría juicio, ¿no? ¿Me explico? Él estuviera consecuentando el pecado de la humanidad. Diría, pues no te preocupes, hombre, tal y como lo manejan las iglesias, ¿no? Hasta cristianas, no te preocupes. Es lo que le decía uno que estaba aquí al lado, no me acuerdo cómo se llama, cuando un joven pecaba, le decía, no te preocupes, pues, pide perdón, y si vuelvo a pecar, pues también, pero si vuelvo a caer, pues sigue, no te preocupes, no te preocupes. Fíjate nada más esa expresión ya, ¿qué es lo que denota, no? Ponerle una suavidad impresionante a la ofensa más grande que hacemos contra el Señor, ¿no? Nuestros propios pecados. Entonces todo esto que les mencioné, ya me acordé, sí es parte de lo de Packer, sí, creo, porque apenas aquí voy a comenzar con los comentarios de Pink, lo que nos quiere decir. Muchos se han inspirado en sus propios comentarios. Me refiero a Pink. Está mostrando la realidad de todos estos atributos y muchos se han tomado de sus comentarios para también realizarlos de ellos. Incluso podría parecer que estamos repitiendo algunos conceptos, pero en realidad lo que vamos a estudiar concuerdan con la misma idea, ¿me explico? Con la misma concepto. Y cabe mencionar que los que hemos predicado, mencionando que Dios está airado con el pecador, cuando a mí me han invitado, siempre hablo de una manera muy fuerte acerca del pecado y ya les he mencionado que no me vuelvan a invitar, ¿no? Porque el mensaje fue demasiado duro a sus delicados oídos. Ay, pobrecitos, ¿no? Él cita un pasaje muy importante y creo que se los tengo ahí en sus notas, en Lucas 12:5, ¿no es cierto? Lo tienen ahí. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Es un pasaje muy importante porque que nos habla realmente quién es el que finalmente tiene poder para mandar a la gente al infierno si no se arrepiente, ¿no? Es triste ver a tantos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas y justificación, o que cuando menos celebrarían que no existiese, ¿no? Estarían recontentos que no existiese la ira de Dios, ¿no? Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que la consideran una mancha en el carácter divino. Bien pudieran pensar eso, ¿no? Bien pudieran pensar que pues es una mancha ahí del carácter divino, porque a él lo conceptúan, y ustedes lo saben, ¿no? Con todo amor, ¿no? ¿No es cierto? Dios es amor y no hay ningún problema. Y no, hombre, ya eres un pecador que te has revolcado en el pecado, pero como nadie, y no, Dios te ama. Sí es cierto, Dios ama al pecador, pero no ama sus pecados. La ira de Dios está sobre él.
Hay algunos que, aunque no irían tan lejos como para admitir abiertamente que, como les digo, lo consideran como un punto ahí, están lejos de mirarla con deleite, la ira de Dios. Por supuesto, no les agrada pensar en ella y rara vez la oyen mencionar sin que se levante un resentimiento. Eso es lo que dice Ping, un resentimiento ahí secreto hacia ella en sus corazones. Y es lo mismo cuando hemos hablado acerca de la elección, ¿no es cierto? Aquí hemos tenido debates incluso. Hay gente que me ha echado a mí la bronca, perdónenme esta expresión, y no solo a mí, sino al propio Henry Tolopilo aquí, diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué va a haber elección? Y no las elecciones de julio, ¿eh? ¿Por qué Dios elige a unos y a otros los condena? Mira, y no es así de todas maneras, y sin embargo eso es lo que piensan, ¿no? Porque piensan que finalmente, aun cuando condenar a otros, ¿por qué? ¿Por qué vamos a cuestionar eso? ¿O por qué los condena? ¿Saben qué? Finalmente ellos mismos son los que... Recuerden que son los que se condenan. Recuerden que nos responsabiliza. O sea, todo ser humano es responsable de sus pecados. Y Él es responsable de elegirnos. O sea que cuando lleguen allá delante del Señor, pues no me elegiste, pues o sea, estuve ahí, nunca me elegiste. A ver, momento, ¿no? Tú eras responsable. Tú eras responsable de todo eso. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay un resentimiento finalmente de esa ira. ¿Por qué? Porque estamos pensando en nuestros familiares, en nuestra abuelita, que fue tan buena, de veras, todos los días estaba en misa. Y cuando le hablaste de Cristo, no quiso saber nada. Es más, pisoteó la sangre del Cordero. ¿Y qué? Pobrecita señora, pero está en el infierno, ¿no? Incluso entre los de juicio más moderado, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para construir un tema provechoso de meditación. ¿Me están entendiendo? Lo vuelvo a repetir, es lo que dice Ping. Incluso entre los de juicio más moderado, o sea, los que expresan el juicio de una manera más suave, no son pocos los que imaginan que la severidad de la ira divina es demasiado aterradora para construir un tema provechoso de meditación. El día de hoy, por cierto, subí un tema muy fuerte de Romanos 1. En las meditaciones que subo, me acordé porque él dice acerca de la meditación, muy fuerte en realidad, de cómo Dios cataloga con severidad el nivel de pecado que tiene el ser humano. ¿Y qué importa, no? Mira, tienes que hablar eso. Otros admiten el engaño de que la ira de Dios no es compatible con su bondad, cuando yo les acabo de decir que es completamente paralelo. Su bondad y su ira es paralelo. Y por eso tratan de descartarla del pensamiento. Mira, ¿cuántas iglesias vemos? Llenísimas, porque nunca les han hablado de la ira de Dios, del pecado, de la condenación y del infierno. Ahí están. Háblales del infierno y te corren a patadas, Háblales de la ira de Dios. Un día recuerdo que estábamos aquí, Josías Grauman estaba aquí, ojalá viera este video. Un saludo a mi amado y Josías. Cada que me acuerdo de Josías se me hace un nudo la garganta. En serio, en serio. Cada que me acuerdo de Josías se me hace un nudo la garganta. Hermoso muchacho.
Hermoso. Y y dice que un día lo invitaron, ¿no?, a una iglesia, no voy a decir cuál, porque seguramente la conocen. Total, pues a lo mejor lo digo. No, no sé. ¿De una vez los quemamos? No, ¿verdad? Y regresa acá. Imagínate cómo estaba enseñando Josías, tú te acuerdas, ¿no? Un gran maestro, un gran predicador. Y regresa y me dice, ¿qué crees? ¿Qué pasó? No aceptaron mi mensaje. ¿Cómo? Fui a hablar de nada más, fíjate, nada más, de la disciplina. Nada más de la disciplina. Ni siquiera era de la ira de Dios, ¿no? Me acordé porque un poquito les avientas la verdad de Dios tal como está escrita en la palabra, un poquito solamente, y un mucho te corren, ¿no? Un mucho te desprecian. Para que veas que aún en las mismas iglesias la ira de Dios no es aceptable. Si la disciplina no la aceptaron, imagínate. Y aquí continúa diciendo Pink, si muchos huyen de la visión de la ira de Dios como si se les obligara a mirar una mancha del divino carácter o una falta de la autoridad divina, entonces, ¿por qué siguen basándose en las Escrituras? Si ese punto, si la ira de Dios es una mancha de Dios en su bondad, pues entonces ¿para qué lees la Biblia? Porque lo único que vas a encontrar aquí es reprensión, ¿eh? ¿O qué? Vas a encontrar mira, el propio Juan se va así bien suavecito, y habla así bien lindo. Hermanos míos, o sois de Dios o sois del diablo. ¿No? Lindo, Juanito. Qué lindo, Juanito, ¿no? Pero te da, pero duro, ¿no? Pues es la verdad. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Fíjate nada más, qué terrible. Entonces, al leer la Escritura, nos damos cuenta de que Dios no ha tratado de ocultar esa realidad de la ira. Él no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor le pertenecen a Él. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y cuando habla de venganza, no te va a ir tan bien, ¿eh? Yo daré el pago, ¿no? Todo con lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso también va a cegar. Punto. Entonces, no solamente esperemos sus bondades cuando traemos una aureola aquí, arriba de nosotros, ¿no? O creemos que la traemos, ¿no? Una aureola de santidad. Esperemos también con dignidad en ciertos momentos su propia disciplina, su propio castigo. Eres su hijo y Él está en control de eso. Y si eres su hijo, te va a disciplinar, tal como lo haces tú con tus hijos, o les diste alguna vez, que a lo mejor nunca entendieron, pero bueno. Pero no es cierto, ¿eh? Finalmente Dios sabe por qué. Mira, su propia demanda es lo que dice Deuteronomio, y lo tienen ustedes en sus hojas 32, del 39 al 41, y se los voy a leer. No lo tienen ahí completo, pero se los voy a leer. Dice: ved ahora que yo soy yo y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¡Wow! Y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo daré la retribución. O la venganza, hay en otras versiones dice la venganza, a mis enemigos, y daré el pago a los que me aborrecen. Bueno,
Mira, con justa razón. Ellos reciben la justa retribución a su desvarío y a su pecado y a su desvío, a su infidelidad. Qué bueno que gracias al Señor que la ira de Dios es un atributo así como lo describe Pink. Gracias, Señor. Si no, imagínate, ¿dónde estaríamos, no? ¿Cuál sería finalmente nuestro destino? ¿Todos al cielo? No creo. Una mirada a la concordancia nos revelará que, bueno, ya les dije que hay muchas referencias acerca del enojo, la ira de Dios, que su amor, ¿no? Él odia todo pecado. ¿Por qué? ¿Por qué odia el pecado? ¿Por qué? Díganme ustedes. Porque Él es santo. Él es santo. ¿Por qué va a estar de acuerdo con el pecado? Y porque odia el pecado, y nosotros debemos odiar el pecado. Y su furor se enciende contra el pecador. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecado. Lo que les decía, la ira de Dios constituye, escuchen esto, una perfección divina tan importante como su fidelidad, tan importante como su poder, tan importante como su misericordia. Ha de ser así, por cuanto en el carácter de Dios no hay defecto alguno, ni la más leve tacha. Sin embargo, habría si careciera de ira. A lo que me refiero, bueno, se refiere él y lo aplico en este sentido, o sea, no hay defecto. Si no hubiera ira, la ira de Dios, si no tuviera ira a Dios contra el pecado, entonces sí iba a carecería realmente de ciertos elementos importantes de su manifestación contra el mal, y por supuesto no estaría equilibrado la misma creación. Mira, la indiferencia hacia el pecado, y tú lo ves con algunas personas que les da lo mismo una cosa que otra. No importa si hay pecado en la familia, no importa cómo esté configurada la familia, ahí la llevan, aún siendo creyentes. Y mira, la indiferencia es una falta moral. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el que no lo odia, no odia el pecado, es un leproso moral, dice. ¿Cómo podría Él, que es la suma, fíjate, el Dios Todopoderoso, que es la suma de todas las excelencias, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio? ¿Cómo podría? La sabiduría y la locura, ¿no? ¿Cómo podría mirar lo mismo, esas dos cosas? O de igual manera, ¿no? ¿Cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y amable, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? Qué falta de equilibrio sería, ¿no? Entonces, la naturaleza misma de Dios, que hace del infierno una necesidad tan real, es un requisito tan imperativo y eterno como en el cielo. Otra vez lo voy a repetir, porque estas frases están explicadas de una manera, con un lenguaje que también habría que adaptarlo, ¿no? La naturaleza misma de Dios, que hace del infierno, o sea, una necesidad tan real, es un requisito tan imperativo y eterno como es el cielo.
Entonces tan es necesario el infierno como el cielo. O al revés, si quieren ustedes verlo de esa manera. Lo único malo es de que van a estar en el infierno multitudes. Y a proporción de toda la humanidad, de todos los hombres que hemos nacido en este mundo, a proporción vamos a estar unos cuantos en el cielo. A proporción. No puedes tú decir, millones de millones en el cielo. No creo eso. No lo creo. Acuérdense que la puerta es que no, pues estrecha, que como ancha. Entonces, pensemos nada más eso, ¿no? ¿Qué tan importante es entonces el infierno? Muy importante. Entonces, no solamente no hay en Dios imperfección alguna, sino que no hay perfección que sea menos perfecta que la otra, la ira de Dios. Entonces vemos la ira de Dios en su eterno aborrecimiento a toda la injusticia. Qué bendición que sea así. Qué bendición. Es el desagrado, indignación otra vez de la rectitud divina ante el mal. Y si Él es santo, pues imagínense. Y también quiere que tú seas santo, pues imagínate. ¿Y el estándar cuál es? ¿Qué dice Primera de Pedro? Sed santos, porque ¿qué? Ese es el estándar. Dios. Así que nunca le vas a llegar. Pero si no puedes tener ese estándar en mente, entonces no puedes tener ninguno. Para tener media santidad, mira, eso no funciona, ¿eh? O tener una serie de excusas para no ser santo, mira, tampoco funciona. O somos igual de santos que Él, o no somos. Y posicionalmente lo tenemos. Ahorita vamos a hablar de eso en la predicación, pero ciertamente que entendemos cuánto debemos aborrecer el pecado. Cuánto debemos aborrecer. Debe ser para ti también una indignación. Y su santidad, dice Pink aquí, puesta en acción contra el pecado, es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, ¿me explico? Se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra Él mismo, contra su propia autoridad. Es un ultraje cometido contra su soberanía que es inviolable. Fíjate qué palabras entonces describe aquí el hermano, ¿no? Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. Se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. Cuando dice un día que se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, no todos los que se inclinen son los que estarán en su presencia. Se inclinarán porque reconocerán su grandeza y su poder y su santidad. El propio Satanás reconocerá. Bueno, lo reconoce, pero pues mira, aún así quiere llevarse consigo mismo a tanta gente engañada por el pecado y deja del pecado, a tanta gente engañada por las falsas doctrinas, las falsas religiones que inventan los hombres,
falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, porque ni siquiera son evangelistas, que andan por el mundo engañando a la gente con un montón de cosas, un montón de espectáculo, pero lejos están de la verdad de Dios. Lejos están de pronunciar siquiera la palabra santo, mucho menos van a pronunciar la palabra ira. No es que la ira de Dios sea una venganza maligna, dice Pink aquí, que hiera por herir, que lastime por lastimar, o que mande o se goce Dios en mandar al infierno a los pecadores. No, o un medio de devolver una injuria recibida. No, Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, pero nunca será vengativo solo por serlo. Sencillamente lo que les vengo diciendo, ¿no? Lo que estamos hablando. El hombre va al infierno porque quiso irse al infierno, o sea, a pesar de que él quizá no se imaginaba nada de eso. Y finalmente también podemos decir que una vez que hayan deshonrado al Todopoderoso, Dios mismo los va a echar al infierno. Lo que les estaba diciendo este pasaje, el de Lucas 12:5, Él tiene poder para echar en el infierno a la gente. Él ha escogido vasos de honra y vasos de deshonra, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Quién podrá decir algo? ¿Se acuerdan qué dijimos? ¿Qué podemos decir? Nada, cállate, cierra la boca, ya, no alegues, punto. Así es soberanía de Dios. Él lo hace porque Él es todo poder y toda sabiduría y es soberano por encima de todo. Entonces ahí está, que la ira divina es una de las perfecciones de Dios, es evidente, no solo por las consideraciones presentadas hasta el momento, sino lo que es más importante, porque así lo establecen las afirmaciones categóricas de su propia palabra. Escucha, Romanos, ahí lo tienes, no sé si lo tengas ahí, creo que sí, 1:18, ¿no es cierto? Porque manifiestes la ira de Dios desde el cielo. Ahí está. Se manifestó cuando fue pronunciada la primera sentencia de muerte. Escucha esto. Cuando la tierra fue maldita y el hombre echado del paraíso terrenal, y después por castigos ejemplares tales como el diluvio, ¿te acuerdas? La destrucción de Sodoma y Gomorra, todos los juicios efectuados de Dios en este mundo es solamente por una cosa, por la maldad del ser humano, por el pecado. ¿Cuánto castigó a Sodoma? Mira, con fuego y azufre desde el cielo, especialmente para ellos. ¿Qué tal? Se manifestó también en la maldición de la ley, ¿te acuerdas? Para cada transgresión, y fue dada a entender en la institución del sacrificio. ¿Estamos agarrando esto? Se manifestó, o sea, en la maldición de la ley para cada transgresión. Por la transgresión que el hombre hacía, se instituyó el sacrificio. ¿Ya? Ese es el punto. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol llama la atención a los cristianos al hecho de que la creación entera está sujeta a vanidad. ¿Te acuerdas lo que dice ahí? Y gime y está en dolores de parto, ¿te acuerdas? Oye, ¿en qué situación está realmente? La misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, proclama también que es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. Tremendo, ¿no? Pero sobre todo la ira de Dios fue revelada desde el cielo cuando su Hijo vino a manifestar el carácter divino. Y cuando esa ira fue presentada en sus sufrimientos, ¿te acuerdas?
se manifestó directamente con su Hijo ahí. Por tus pecados y los míos. Ahí derramó toda su fuerza y su ira en su Hijo. Por todos los que son, eran y habrían de ser salvos. Por los pecados pasados, presentes y futuros. Ahí se manifestó la ira de Dios en su Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla! Mira, Él recibiendo el castigo divino, no porque fuera pecador, porque Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, jamás, sino porque en esos momentos estaba representándote a ti, y Dios lo estaba castigando como si fueras tú mismo, como si fuera yo mismo. Así que Dios trató a su Hijo como debería de haberte tratado a ti y a mí. Y ahora, como salvo, te trata como a su propio Hijo. O sea, como a su Hijo Jesús. De modo que, qué manera de expresarse, ¿no? Qué manera de expresar su ira, ¿no? Ahí es la culminación, se pudiera decir, aun cuando todavía están juicios por resolverse, juicios por llevarse a cabo, tan solo todo lo que está pasando en este mundo, ¿no? ¿No es cierto? Tipos de juicios por todos lados, el holocausto con los pobres judíos ahí, ¿no? ¿No fue un juicio? Claro que fue un juicio. Mira nada más. Y todavía eso está como de Alicia en el País de las Maravillas, comparado con lo que sucederá con ellos en la tribulación y en la gran tribulación. Un castigo como jamás ha acontecido nunca. Desearán morir y no, la muerte huirá de ellos, ¿te acuerdas? Mira nada más, ahí no solamente con ellos, sino con todos los que vivan en ese tiempo, en todo el tiempo de la tribulación, así se va a manifestar la ira de Dios, terriblemente. Ahí está la ira. Bueno, además el castigo futuro y eterno de los impíos, ¿te acuerdas? En el juicio del gran trono blanco también, por supuesto. Dice aquí Pink que hay dos revelaciones celestiales, una es la ira, la otra es la gracia. Yo creo que en esto se concentra toda la manifestación de Dios hacia los seres humanos, su ira y su gracia. Qué hermoso, ¿no? Por otra parte, que la ira de Dios es una perfección divina, queda demostrado claramente en lo que dice el Salmo 95:11, que lo tienen ustedes ahí. Por tanto juré en mi furor, ¿te acuerdas? Mira, hay dos motivos por los que Dios jura al hacer una promesa. En Génesis 22:16 Dios dijo: por mí mismo he jurado. Ahí lo tienen ustedes en sus hojas. Pero el segundo, para anunciar el castigo, en Deuteronomio 1:34. El primer caso, Dios juró en favor de sus hijos, y en el segundo, para atemorizar al impío. Y dice Deuteronomio 1:34: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó. Un juramento es una confirmación solemne, ¿no? Lo que dice ahí en Génesis 22:16, que juró por él mismo. No es como los hombres que juran por alguien y ¿y qué? No cumplen nunca, ¿no? Pero ni de broma, ¿no? Es una confirmación ahí. Y los hombres juran para sentirse bien, para sentirse confiados.
Y eso realmente se la están fabricando ellos. Mira, vayan conmigo a Hebreos 6:16. Hemos hablado de la palabra ciertamente, pero ahorita los invito para que vayan a Hebreos, capítulo 6, versículo 16. Mira, para que veas que los hombres juran para tenerse confianza, una que ellos mismos se fabrican, ¿no? Ellos mismos se fabrican esa confianza. 6:16 lo que dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es para sentirse bien, ¿no? Esperanzados por algo. Pero en el Salmo 89:35 declaró: una vez he jurado por mi santidad. Hay especificaciones claras cuando Dios está hablando. Cuando el hombre habla es toda inseguridad en todos los sentidos. Las palabras nuestras son inseguras. Aún como creyentes, nuestras palabras no tienen soporte, no tienen seguridad. No sirven nuestros juramentos. Él jura por su santidad. Mira nada más. Mientras que nuestro gran Dios Jehová apela a su furor o ira como una perfección igual a su santidad. Igual a su santidad. Él jura tanto por la una como por la otra. Pero aún hay más. Como que en Cristo había toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Te acuerdas en Colosenses 2:9? En Él habita corporalmente toda la plenitud. ¿Te acuerdas? De la divinidad. Y ya que en Él lucen gloriosamente todas las perfecciones divinas, Juan 1:18, es por ello que leemos de la ira del Cordero en Apocalipsis 6:16, ¿no? Ahí está la ira de Dios. La ira del Cordero es lo que Cristo va a hacer. Finalmente Él también se rebelará contra el pecado y destruirá la maldad. Apartará las ovejas unas de otras. ¡Bum! En su lugar, todas en su lugar. No va a haber un revoltijo ahí de que Dios no sepa ni quién es quién, ¿no? Acá tratamos de camuflajearnos y hay muchos que andan, muchos que creen que son ovejas y andan ahí medios chivos entre las ovejas, creyendo disfrazarse y creyéndose pasar camuflajeados ahí. A nosotros nos engañan, pero a Dios no. A Dios nunca. Entonces, la ira de Dios es una perfección de su carácter divino que necesitamos meditar con frecuencia, hermanos, con frecuencia. En primer lugar, para que nuestros corazones, escucha esto, para que nuestros corazones sean debidamente inculcados del odio que Dios siente hacia el pecado, o debidamente establecidos, o como lo quieras llamar, debidamente instruidos, para poder entonces realmente despreciar el pecado y odiarlo como debe ser, y no andar jugándole ahí.